Unido y ya puedes. Todo tuyo. Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que tiene que ver con la conmemoración del centenario de la formación sanitaria especializada en el Hospital de Basurto. Y a este fin he pensado que era procedente contar una historia que luego veremos tiene también un siglo en algunos aspectos de la misma. Yo soy Juan Carlos García Moncó. En estos momentos, desde hace 3 años, me encuentro en el Hospital de Basurto, en el Servicio de Neurología, aunque los 28 años anteriores los pasé en el Hospital de Galdácano y previamente a Galdácano estuve en un centro que luego veréis en los Estados Unidos. Como atendemos pacientes, vamos a empezar brevemente con una paciente que hemos tenido ingresada, una paciente que comienza y se queja de dolor cervical irradiado al brazo, un dolor muy intenso desde 2 semanas antes, que no responde a analgésicos. Posteriormente, la paciente desarrolla una parálisis facial periférica, se le practica una punción lumbar que muestra un aumento de células linfocitarias, o sea, tiene una meningitis linfocitaria asociada, y a esta paciente se le practicó una prueba que fue diagnóstica y luego continuaremos. En cuanto a que os iba a contar algo de historia, os quiero convencer de que la sesión de hoy tiene que ver con que el descubrimiento de América se gestó en Europa y vamos a ir viendo por qué. Hace unos cuantos años ya, en el año 75, una madre de un lugar pequeñito en el estado de Connecticut, es el estado que está por encima de Nueva York, informó al Departamento de Salud que varios muchachos jóvenes, entre ellos su hijo, habían sido diagnosticados de lo que pensaban que era una artritis reumatoide juvenil. A ella se le unió otra madre, crecieron los casos. Este es el área donde se diagnosticaron esos casos de artritis reumatoide juvenil, la pequeña población de Old Lyme, más arriba está Lyme y más arriba East Haddam, donde también se acabaron estudiando casos. Estas madres lo comunicaron al Departamento de Salud, como decía, y en esa época el doctor Alan Steer, en aquellos momentos un reumatólogo en formación, tomó interés en el asunto, estaba en la Universidad de Yale, y acabaron descifrando que no solo había una incidencia muy elevada de artritis reumatoide juvenil supuesta, mucho más que la que le correspondería, sino que todos los casos, la mayoría de los casos que se habían diagnosticado, estaban a un lado del río y no al otro. Las investigaciones posteriores, para resumir, indicaron que a un lado del río había muchas garrapatas del género Ixodes, al otro lado no, y una serie de colaboraciones en las que participaron diversos investigadores, siendo prominente la relación que tenían el doctor Burdopfer, un experto en garrapatas, con el doctor Benach, y ahora veremos dónde trabajaba el doctor Benach, dieron lugar a descubrir que en estas garrapatas había un agente infeccioso nuevo con aspecto helicoidal, como parecido a la sífilis. Aquí ven un campo oscuro y por lo tanto denominados espiroquetas. Este es un campo oscuro, esta es la cepa original que se denominó B31 y ahora veremos por qué. Y más adelante aquí se estableció la hipótesis de que lo que se había descrito en la región de Lyme, que se empezó a llamar la enfermedad de Lyme, podía ser una espiroquetosis transmitida por garrapatas. Finalmente, más adelante, en la región de Long Island, que os recuerdo es una isla que contiene a la izquierda los barrios de Brooklyn y Queens, los barrios de Nueva York. En esta zona, la Universidad de Stony Brook, es donde trabajaba el doctor Benach, muy interesado
también en las enfermedades transmitidas por garrapatas, en aquella época la babesia, la babesiosis. La colaboración, como digo, entre el doctor Benach y el doctor Burgdorfer dio lugar en la Universidad de Stony Brook, que es, por cierto, donde yo me trasladé antes de venir a Galdácano y después de acabar la residencia en neurología para realizar estudios de ciencia básica. Estas investigaciones, como digo, dieron lugar al aislamiento y, por lo tanto, a la prueba de que la enfermedad de Lyme estaba causada por espiroquetas, puesto que, como digo, aislaron espiroquetas en la sangre de 2 pacientes con esta enfermedad. Esta historia, por lo tanto, empezó hace más de 30 años en los Estados Unidos, que allí es donde se describió y se descubrió la etiología. Aquí ven algunos de los actores, 3 personas muy importantes, el doctor Burgdorfer a la izquierda, el doctor Alan Steer, en el momento actual es el jefe de reumatología del Hospital General de Massachusetts, y la tercera persona, como se pueden imaginar, es el que está sacando la foto, que lo ven aquí, y es el doctor Benach, y aquí estamos en una reunión en aquella época en Long Island para recaudar fondos, en una fiesta temática, para recaudar fondos para esta enfermedad. Se estableció, mediante diversas investigaciones, una relación con algo descrito en Europa, y es que varios de estos pacientes que se habían comunicado como artritis habían tenido una lesión cutánea que se había descrito a principios de siglo en Europa. Afzelius, un dermatólogo sueco, describió ante su sociedad una lesión que llamó eritema migrans y que él ya puso en relación con la posible picadura de garrapata previa. Más adelante, en Francia, y aquí me refiero al centenario al que aludía al principio, hace casi 100 años también, 2 neurólogos franceses, Garin y Boujadoux, describieron lo que se supone que es el primer caso de enfermedad neurológica por Borrelia burgdorferi, que es así como se dio en llamar al agente causal de esta enfermedad. Esto, como digo, es el primer documento escrito de lo que vamos a ver que es una meningoradiculitis asociada con la enfermedad de Lyme. O sea que lo que comenzó en Estados Unidos con el descubrimiento de una espiroqueta como la causa de la enfermedad de Lyme, había empezado muchos años antes en Europa sin que se estableciera su etiología. Años más tarde pudimos, con la ayuda del doctor Benach, fuimos de excursión literalmente en Cantabria, en la zona de los Picos de Europa, y fuimos capaces de aislar, recoger garrapatas y aislar en ellas la primera cepa española de Borrelia burgdorferi que se caracterizó en laboratorios en Estados Unidos. Esta es la parte de la historia que les quería comentar y ahora les quiero describir en qué consiste esta enfermedad, que por cierto la época es muy apropiada para hablar sobre ella porque es una época muy propia para las garrapatas. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Se transmite exclusivamente por picadura, que suele ser indolora, de garrapatas, no por otros insectos, no por otros artrópodos, y son garrapatas del género Ixodes. Estas garrapatas, que las ven aquí en sus formas adultas, hembra y macho, y las subadultas, larva y ninfa, son las que transmiten la enfermedad. Sobre todo estas formas jóvenes son las más transmisoras de la enfermedad. Como digo, la picadura puede y suele ser poco dolorosa. Estas garrapatas, ¿cómo viven y cuál es su ciclo? Bueno, las formas jóvenes se alimentan de sangre en pequeños roedores, les gustan los pequeños roedores, de ahí pasan, las formas crecen a formas adultas, les gustan grandes mamíferos, depende de la zona, pero las ovejas, vacas, ciervos, depende de las zonas, son un reservorio muy importante para ellas. Las formas adultas se alimentan de nuevo de la sangre de estos mamíferos, crecen, depositan los huevos en el suelo y estos huevos dan de nuevo paso a las formas jóvenes, larvas o ninfas, que de nuevo van a alimentarse de pequeños roedores, etcétera, cerrando un ciclo que viene a durar entre 1 y 2 años. El hombre no forma parte de este ciclo, como ven, es un huésped accidental que, digamos, pasaba por ahí.
en zonas de campo, en zonas donde hay matorrales, en zonas de acceso fácil, con la humedad y la presencia de vegetación adecuadas, puede verse infectado por una de estas garrapatas. Las garrapatas no son grandes, aquí pueden comparar un dedo con una garrapata adulta. Las picaduras pueden pasar muy desapercibidas y confundirse con otras cosas, porque, insisto, no son dolorosas. Si vemos una garrapata adherida a la piel, el aspecto es muy aparente, porque cuando la garrapata se adhiere a la piel, lo que hace es introducir sus partes bucales y succionar la sangre, con lo cual aumenta muchísimas veces su tamaño, haciéndose muy grande comparada con el tamaño inicial, y estas son las partes bucales que nos introduce. Cuando nos introduce las partes bucales, lo que sucede es que ella intenta succionar sangre al tiempo que regurgita el contenido gástrico, en el que, si hay espiroquetas, si hay borrelias, nos las puede inyectar directamente a la sangre. Bien, como hay mucha curiosidad con estas cosas, me adelanto a, tras una picadura, ¿qué hacemos? Bien, tras una picadura, lo más habitual es que no suceda nada, por lo tanto, lo propio es observar la evolución si es que hemos visto la picadura. Las garrapatas necesitan un tiempo para transmitir la infección, generalmente 24 horas. En menos tiempo no les da tiempo a realizar toda la succión, regurgitación, aspiración de sangre. Hay que, por tanto, retirarlas lo antes posible. Si es posible, con pinzas. Hay que evitar todos estos remedios caseros y de conocimiento popular, de aplicar petróleo, quemarlas con un cigarrillo, etcétera, porque efectivamente, si les literalmente asfixiamos, la garrapata va a morir, pero puede tener las piezas bucales que he enseñado antes dentro de la piel, pueden quedarse dentro de la piel y seguir siendo potencialmente transmisoras de la enfermedad. Por lo tanto, lo que se recomienda es retirar las garrapatas con unas pinzas, a poder ser, como si fuera una astilla, para sacarlo todo de dentro. Bien, ¿esta enfermedad en qué consiste? La enfermedad de Lyme o borreliosis de Lyme, aludiendo a que es una borrelia la causante de la enfermedad. Hay varios estadios, no nos importan demasiado los estadios. Diríamos que fundamentalmente hay una fase que no es diseminada y otra que es diseminada, y eso es algo importante. La fase no diseminada es la fase que corresponde a la infección de la piel, en la que puede haber una lesión característica, que ahora vamos a ver más ejemplos, que es el eritema migratorio al que hacíamos alusión previamente. Aparece en la zona de la picadura, generalmente es único, algunas veces es múltiple, sobre todo en los Estados Unidos. A esta fase no diseminada puede seguir una fase diseminada, semanas, unos pocos meses después, con manifestaciones precoces que son claramente las más frecuentes en cuanto a, sobre todo, la neurología. Ahora las veremos. Puede haber una afectación cardíaca, y esto es importante porque algunos pacientes pueden desarrollar un bloqueo auriculoventricular completo que requiere un marcapasos transitorio. Puede haber algunas otras lesiones cutáneas, como el linfocitoma, que es una lesión que puede aparecer sobre todo en la oreja o en la aureola mamaria, o incluso algunas afectaciones de otro tipo. Las más frecuentes son las neurológicas y las mejor conocidas en Europa. Fase diseminada tardía, meses, incluso algunos años, aunque en esos casos la relación es cada vez más difícil de establecer. Puede haber afectación articular en forma de artritis, generalmente de pocas articulaciones y grandes, y más debatidas, aunque están descritas desde hace muchos años, son las manifestaciones neurológicas tardías. Hay una presentación cutánea que es muy típica del norte de Europa, que se conoce como acrodermatitis crónica atrófica, que es absolutamente característica y que es poco frecuente y solamente se presenta casi con exclusividad en Europa y casi no se conoce en los Estados Unidos. De una fase se puede pasar a la otra, pero uno puede tener una fase sin haber tenido las anteriores, entre otras cosas porque algunas de las manifestaciones,
como puede ser la picadura, sobre todo la lesión cutánea, pueden aparecer en zonas no expuestas y no ser conscientes de su aparición. Aquí les pongo unos ejemplos de eritema migratorio. Esta es la lesión más característica. Lo más característico del eritema migratorio, que inicialmente se llamaba crónico y después se evitó el término de crónico porque no suele ser crónico, es su capacidad. Es una lesión eritematosa, no particularmente dolorosa, que se extiende a lo largo de un tamaño importante dependiendo de su ubicación. Aquí ven otros ejemplos de eritema migratorio en diferentes localizaciones en pacientes con la enfermedad de Lyme, con la borreliosis de Lyme. Como nota histórica conviene recordar, y estamos en el sitio adecuado, de que hace unos cuantos años la primera descripción de eritema migratorio la hicieron Uruñuela y Díaz en aquel momento. Uruñuela, dermatólogo en el Hospital de Basurto, y Díaz, dermatólogo en el Hospital de Cruces, y en el año 77 presentaron en un congreso el primer ejemplo publicado de eritema migratorio en nuestro país. Bien, hace ya unos años hicimos una revisión de las manifestaciones neurológicas. Como neurólogo me han interesado mucho las manifestaciones neurológicas. Las más frecuentes, como decía, son las precoces, que revisamos en el año 1995 para la revista Annals of Neurology. Y estas manifestaciones consisten fundamentalmente en la presencia de una meningitis de carácter linfocitario. A veces puede haber células plasmáticas en el líquido cefalorraquídeo, algo inusual y que al no conocedor del caso le puede llevar a diagnósticos erróneos. La presencia de una neuritis craneal, fundamentalmente la parálisis facial, y la presencia de lo que llamamos una radiculoneuritis o meningoradiculitis, que es un cuadro muy doloroso en extremidades y que lleva generalmente a confusión diagnóstica. No sé si recuerdan el paciente que le hemos mencionado al principio, porque tenía precisamente esta tríada que es característica y muy propia de la enfermedad de Lyme en esta época del año. O sea que esta paciente lo que tenía era un síndrome conocido como meningoradiculitis o meningopolineuritis de Garín y Bouladou en Francia, y posteriormente, en el año 1922 y posteriormente, en el año 1941 y 44, Bangwerth, desde Alemania, amplió la descripción clínica de este cuadro, y lo que suele pasar en la historia algunas veces, esta entidad ha pasado a ser conocida como síndrome de Bangwerth, olvidando en cierto modo a Garín y Bouladou, un pequeño error histórico. En cualquier caso, en recuerdo de Garín, una de las cepas de Borrelia se llama Borrelia garini, pero hay que recordar la historia tal y como fue. Este es el cuadro característico, el más frecuente y el más característico de la enfermedad de Lyme neurológica, lo que llamamos neuroborreliosis, y fue descrito, como hemos mencionado, en Europa hace prácticamente un siglo. Más recientemente volvimos a revisar las manifestaciones neurológicas de Lyme, a comparar cómo había sido la evolución en estos 20 años, sus aspectos clínicos de patogenia y un énfasis en un aspecto importante, que es la capacidad, veremos luego, de las garrapatas para transmitir infecciones polimicrobianas. Recogimos como menos frecuentes, aunque pueden ocurrir, la presencia de mielitis en estos pacientes, incluso de ictus de causa infecciosa, de afectación del nervio óptico, como digo, menos frecuentes dentro del espectro de las manifestaciones más precoces de la enfermedad de Lyme. Hay unas manifestaciones tardías neurológicas que son más cuestionables, más difíciles de establecer desde el punto de vista etiológico, y que, sin embargo, han sido descritas hace bastantes años en Europa. Hay que tener cuidado con ellas, hay que ser muy cauto y, sobre todo, muy preciso en el diagnóstico para no confundir con otras entidades. La encefalomielitis por Borrelia, una afectación difusa del sistema nervioso central, la presencia de neuropatía periférica, que esta es muy conocida cuando está asociada a la acrodermatitis crónica atrófica, que veremos una imagen ahora, alteraciones cognitivas,
Y más recientemente, luego veremos un momento, lo que se ha dado en denominar el síndrome post-Lyme o el síndrome de post-tratamiento tras la enfermedad de Lyme. Como digo, estas entidades son de origen de más controversia y el diagnóstico de alguna de ellas, de estas primeras, ha de ser muy preciso para establecer la etiología. Esto es un ejemplo, una foto de cortesía de Stanek de Austria, con un cuadro típico de acrodermatitis crónica atróficans, como la palabra indica, es una lesión generalmente distal, muy atrofiante, y es característico que se asocie en este caso a neuropatía periférica. Como decía, y esta diapositiva no es para leerla, pero las garrapatas transmiten otras enfermedades que hay que tener en cuenta por la posibilidad, como decía, de que haya infecciones polibacterianas tras picaduras de garrapata. De tal modo que si un paciente con sospecha de enfermedad de Lyme tiene una anemia hemolítica muy grave, lo que hay que pensar no es que la Borrelia burgdorferi produce anemia hemolítica, sino que tiene una babesiosis que afortunadamente en seres humanos en nuestro entorno es poco frecuente, sobre todo si son inmunocompetentes, pero puede ocurrir, etcétera, etcétera. Aquí tienen varios ejemplos de organismos que son transmitidos por diferentes especies de garrapatas. Bien, el título de la charla venía a colación de la denominación de Borrelia burgdorferi. Como pueden imaginar, la denominación vino a través del descubrimiento de un grupo de científicos y se acabó decidiendo que en honor a Burgdorfer se denominara así la Borrelia. Se le denominó la nueva gran imitadora en base a que hay varios cuadros, como hemos visto, meningitis aséptica o una parálisis facial o la amitrofia neurálgica, que es un cuadro muy doloroso en extremidades. Durante un tiempo, sobre todo al principio, se pensó que algunos pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple podían tener una enfermedad del sistema nervioso central por Borrelia, aunque este aspecto ya se ha definido mucho mejor y el diagnóstico es mucho más preciso. En ocasiones, cuadros parecidos al síndrome de Guillain-Barré o incluso cuadros de linfoma cerebral o hernias de disco o cuadros de eritema nodoso. Todas estas son entidades que pueden o ser causadas o a veces ser confundidas con una infección por Borrelia con una enfermedad de Lyme. De tal modo que Andrew Packner en el año 89 decidió denominar a Borrelia burgdorferi como la nueva gran imitadora, siendo la antigua, la clásica, la original, como todos ustedes saben, el treponema pálido en el agente de la sífilis. Bien, hemos hablado de la historia, hemos hablado de las manifestaciones clínicas. Hace unos años me sugirieron escribir un editorial sobre precisamente el aspecto de controversia que ha descansado en esta enfermedad y las dificultades diagnósticas. Hace ya 20 años de este editorial y creo que a lo largo de estos años han surgido otras controversias, pero hemos sido capaces de definir mejor, de delinear el cuadro clínico y perfilar el diagnóstico. A este aspecto del diagnóstico voy a dedicar ya la última parte de la charla. Entonces, hay que mencionar que esta espiroqueta, como todas las espiroquetas, salvo unas pocas, es muy difícil de cultivar. Recordar que el treponema no ha sido cultivado hasta el día de hoy. El cultivo, por tanto, no es rentable, requiere unos medios muy enriquecidos y el rendimiento es escaso, o sea que como técnica diagnóstica no se emplea. La técnica diagnóstica de preferencia es la combinación de un ELISA, puede ser un ELISA y un Western blot, ahora veremos. Y siempre, yo insisto mucho en esto, considerar la epidemiología, porque esta es una enfermedad transmitida por garrapatas, esta es una zoonosis, esto no ocurre en una persona que nos pueda garantizar que no haya salido de la ciudad. Otra cosa es que el fin de semana frecuente lugares de riesgo, pero es muy importante evitar solicitar serologías a personas que no tienen ninguna posibilidad epidemiológica porque nos van a confundir y luego insistiré un poquito más en ello.
Bien, tenemos dos pruebas, como digo, el ELISA, el enzimo inmunoanálisis, en el cual en una placa de ELISA, brevemente en una placa de ELISA, ponemos el antígeno en la base, lo incubamos con el suero o el líquido cefalorraquídeo del paciente, a la mezcla añadimos un antianticuerpo marcado de tal forma que si hay una infección, habrá habido una reacción, el antianticuerpo detectará la presencia de esos anticuerpos y como está marcado en este caso con fluoresceína o con fosfatasa alcalina, etcétera, nos va a dar una densidad óptica elevada en comparación con controles negativos. Este es el ELISA, que es la primera base del diagnóstico. Cuando hay dudas, una segunda técnica que nos ayuda mucho es el Western blot, en el cual identificamos la respuesta a diferentes antígenos del germen. Aquí tenemos unas tiras de Western blot, aquí hemos hecho una difusión de las proteínas de Borrelia, de arriba abajo según el peso molecular, de tal modo podemos incubarlo para detectar presencia de anticuerpos G o M y vemos la presencia de bandas frente a antígenos específicos de Borrelia. De tal modo que viendo, por ejemplo, estas tiras de Western blot, sabemos no solo que tiene una infección por Borrelia burgdorferi, sino que es una infección de larga evolución, porque la secuencia en el tiempo del Western blot va cambiando. Al principio se produce una respuesta frente a algunos antígenos y a esa respuesta se van sumando otros antígenos sobre los anteriores, incrementándose el número de bandas. Hay unos criterios de interpretación en los cuales no me voy a detallar, pero, por ejemplo, en un paciente que tuviera un Western blot y solo tuviera una banda de tinción frente al antígeno de 41 kilodaltons, que es el flagelo, podríamos pensar perfectamente que es un falso negativo porque el flagelo lo comparten diferentes organismos, incluyendo treponema pálido. Este es un ejemplo de un Western blot en un paciente con síndrome de Vanward y aquí vemos también que tiene anticuerpos IgG, también tiene anticuerpos IgM. En esta infección, por cierto, los anticuerpos IgM son muy persistentes. La presencia de anticuerpos no sirve para monitorizar la enfermedad porque persiste mucho tiempo. Y aquí tenemos una serie de bandas frente a antígenos que son específicos de Borrelia, con lo cual tenemos aquí dentro, ven, esto es una sección microscopio electrónico de una espiroqueta, de una Borrelia burgdorferi, y aquí dentro ven los flagelos, y aquí fuera las proteínas de superficie que nos dan las bandas de 41 kilodaltons, el flagelo, o de las proteínas de superficie C, A o B, etc. O sea que este es un patrón muy característico y nos permitiría perfectamente establecer el diagnóstico de que ha habido una infección por Borrelia burgdorferi en este paciente. El índice de anticuerpos en pacientes con neuroborreliosis es de gran utilidad, tiene una sensibilidad alta, una buena especificidad, y es siempre conveniente medir los anticuerpos en el título de ELISA, en suero y en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, y establecer una relación con la IgG en suero y en líquido para saber la producción específica y dentro del sistema nervioso frente a este organismo. Bien, quería hacer unas consideraciones diagnósticas. La serología es la base del diagnóstico, salvo en las fases muy iniciales de la enfermedad, de tal modo que los pacientes que tienen eritema migratorio, la mitad aproximadamente tienen serología negativa. En otras palabras, la ausencia de anticuerpos en una fase de eritema migrans no descarta para nada la lesión es característica y es diagnóstica en sí misma. Si tenemos dudas, lo que hay que hacer es, un mes y medio más tarde, volver a repetir la serología y lo normal es que se haga positiva. Las pruebas, como decía, no distinguen la infección activa. Los anticuerpos persisten mucho tiempo, o sea que una vez diagnosticada, la titulación de anticuerpos no sirve para monitorizar la progresión de la enfermedad. La IgM particularmente es particularmente persistente. Recordar algo que no tiene que ver con la borrelia, tiene que ver con la estadística, que el valor predictivo de una prueba depende de la sensibilidad, de la especificidad y de la prevalencia. Es decir, cuanto menor sea la prevalencia de la enfermedad, es más probable que tengamos un falso positivo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en dónde nos movemos y qué condiciones, por eso insistía mucho antes, epidemiológicas tiene el paciente para no pedir serologías que no vamos a saber interpretar. En este sentido, ya hace muchos años hicimos un estudio en nuestro entorno, en Vizcaya, en pacientes, en personas, en sujetos
que tenían ocupaciones al aire libre frecuentes, fundamentalmente colectores de setas muy habituales de esa actividad y trabajadores forestales, y vimos que hasta una cuarta parte de los pacientes tenían anticuerpos mediante ELISA. Sin embargo, cuando los entrevistamos a esas personas, muy pocos de ellos habían tenido evidencia de lo que hubiera podido ser una enfermedad que no se diagnosticó. Es decir, que estas personas que están muy habituadas pueden tener un positivo, probablemente por exposición a algunas borrelias que no son patogénicas y que también sabemos que existen. Hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar las serologías. Finalmente, el tratamiento fundamentalmente divide en las fases precoces o diseminadas. El principio del tratamiento fundamental es la doxiciclina para fases no diseminadas, con la excepción de la neuroborreliosis, en la cual ha demostrado la misma efectividad que el tratamiento intravenoso, bien con penicilina o con ceftriaxona. En las fases tardías, articulares, etcétera, o muy diseminadas, o incluso la neuroborreliosis diseminada, es muy aceptable y es recomendable el uso de ceftriaxona. Como digo, en determinadas condiciones de neuroborreliosis, la doxiciclina también ha demostrado ser igualmente efectiva en estudios europeos. Para acabar, recientemente se ha descrito la presencia de una serie de manifestaciones persistentes no específicas en forma de quejas musculoesqueléticas o cognitivas en pacientes que han acabado el tratamiento para la enfermedad de Lyme. No hay una evidencia, de hecho la evidencia es en contra de que se trate de una infección persistente y por lo tanto no es prudente, no es procedente que se instauren tratamientos antibióticos persistentes y de hecho hay al menos 5 estudios randomizados frente a placebo que han demostrado que los antibióticos no son beneficiosos en estos casos. Es interesante saber que en la época en la que estamos de pandemia se están empezando a ver ya desde hace un tiempo pacientes que tienen una clínica que puede ser superponible y son pacientes que han pasado la infección por la COVID-19 y que tienen quejas persistentes en los cuales también en comunalidad con este síndrome hay evidencia de no infección activa. Es probable que estén en parte mediados por mediadores inflamatorios, etcétera, pero como en el síndrome post-Lyme y en algunas otras situaciones, no hay una evidencia de infección activa. Finalmente, para acabar, unos mensajes, como decía, una margarita no hace un verano, una serología positiva no quiere decir específicamente que se trate de una enfermedad de Lyme sin ninguna otra duda. Hay que tener mucho cuidado con cuándo se piden para saberlos interpretar. La serología aislada, como digo, no es diagnóstico en sí misma, sino va acompañada de un cuadro clínico, de unas características epidemiológicas y de otras consideraciones. En cierto modo, aunque veamos nieve en la playa, no nos podemos despistar. Esto es la costa, esto no es la montaña, aunque algunas veces, pocas, puedan suceder situaciones anómalas, aquello de que la excepción confirma la regla. Con esto acabo, les agradezco la atención prestada y si alguien decide hacer alguna pregunta, lo tiene que hacer mediante el chat. Muchas gracias.